Nos estás frenando, mamá. Esas palabras me golpearon como agua helada sobre una herida que arde, dichas por la hija por la que lo había sacrificado todo. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría, y si a ustedes, por un solo instante, les resulta familiar, les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia quizás ayude a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Bárbara. Tengo 73 años, y solía creer que amar significaba dar, hasta que no quedara nada de ti misma. Creía que ser una buena madre cristiana significaba soportar cada desprecio, cada palabra cruel, cada momento de ser tratada como si fuera invisible en la casa de mi propia hija, la casa por la que lo había vendido todo para ayudarla a comprarla. La mañana en que todo se derrumbó, estaba arrodillada junto a mi pequeña cama en lo que solía ser el cuarto de huéspedes de la casa de Emily en Ciudad de México. Mis rodillas artríticas presionaban contra la alfombra delgada mientras apretaba mi rosario desgastado, el mismo que mi madre me había puesto en las manos hace 50 años. Las cuentas estaban lisas por décadas de oraciones desesperadas. Cada Ave María una súplica por la paz en un hogar que se había vuelto más frío con cada mes que pasaba. Padre Celestial, susurré, mi voz apenas audible a través de las delgadas paredes. Ayúdame a entender qué quieres de mí. Ayúdame a amarlos mejor. Había aprendido a rezar en susurros. Hace 3 años, Emily me había dicho que mis oraciones en voz alta hacían que la casa se sintiera pesada y anticuada. Así que aprendí a comunicarme con Dios en silencio, como un secreto que tenía que guardar incluso de mi propia familia. El sol de agosto entraba a raudales por la pequeña ventana, proyectando largas sombras a través del espacio reducido que se había convertido en mi mundo entero. Sobre la mesita de noche había una sola foto enmarcada, la graduación universitaria de Emily, donde me había abrazado fuerte y susurrado, «No podría haber hecho esto sin ti, mamá». Eso fue en la época en que mis sacrificios aún importaban, cuando mi amor aún era deseado. Podía oírlos abajo, Emily, su esposo Ricardo, y mis 2 preciosos nietos, Tyler y Grace. Sus voces llevaban la calidez fácil de una familia que discutía sobre su día, planeaba su futuro, vivía sus vidas. Vidas que de alguna manera no tenían espacio para la mujer que había renunciado a su propio hogar, a sus ahorros, a su independencia para estar cerca de ellos. Levantándome lentamente de rodillas, sintiendo el crujido de cada articulación, me alicé mi sencillo vestido azul, uno de los 3 que poseía ahora, ya que había vendido la mayor parte de mis pertenencias para ayudar con el enganche. Solo había conservado lo que cabía en 2 maletas, creyendo que el amor exigía tal sacrificio, creyendo que una buena mujer cristiana antepone el bienestar de su familia al suyo propio. El pasillo se sentía más largo cada día mientras caminaba hacia la cocina, pasando fotos familiares que contaban la historia de sus vidas sin mí. La boda de Emily, donde me habían cortado de la mayoría de las fotos porque la familia de Ricardo pensaba que se veía más elegante con menos gente. Los cumpleaños de los niños, donde aparecía solo en segundo plano, siempre la que ayudaba, nunca la celebrada. Vacaciones que había pagado pero a las que no me invitaron porque cambiaría la dinámica. Buenos días, dije suavemente al entrar en la cocina, donde Emily estaba preparando café en la costosa cafetera que le había comprado la Navidad pasada. No levantó la vista de su teléfono. «Buenos días», respondió, la palabra seca y distante. Ricardo estaba sentado en la barra del desayuno, absorto en su laptop, algo sobre informes farmacéuticos que siempre parecía estresarlo. Me saludó con el más mínimo asentimiento, el que se le da al personal de servicio. Grace, mi nieta de 15 años, estaba mirando su teléfono mientras picaba un trozo de pan tostado. Tyler, de 13 años, ya estaba vestido para la escuela, con la mochila colgada del hombro. Eran niños hermosos, pero apenas me conocían. ¿Cómo podrían? Yo era solo la vieja callada que vivía en su casa, que susurraba sus oraciones e intentaba no estorbar. «Grace, cariño», dije suavemente, «no olvides que hoy tienes el examen de historia. Podría ayudarte a repasar».
Está bien, mamá, me interrumpió Emily, sin apartar la vista de su teléfono. No necesita ayuda. El rechazo me dolió, pero había aprendido a absorber esos momentos como una esponja absorbe agua, en silencio, por completo, hasta que estaba saturada de dolor que no podía expresar. Esta era mi penitencia, me decía. Así era a veces el amor familiar. Incluso Jesús fue rechazado por aquellos a quienes más amaba. Me serví una pequeña taza de café y me retiré a la esquina de la cocina, haciéndome lo más pequeña posible. Observé a mi familia prepararse para su día. Un día que sucedería sin mí, en oficinas y escuelas donde yo no existía. Entre amigos que nunca habían escuchado mi nombre mencionado. Los Hendersons vienen a cenar el sábado, anunció Ricardo, finalmente hablando. Un gran cliente, así que necesitamos que todo sea perfecto. Emily asintió con entusiasmo. Haré ese plato de salmón. Y podemos usar la buena vajilla. Me quedé callada, aunque sabía que estaban hablando del juego de porcelana que les había regalado. La porcelana de mi madre, lo único valioso que había heredado. También sabía que no me invitarían a cenar. Nunca lo hacían cuando los socios de Ricardo venían. Emily siempre encontraba una razón para que comiera en mi habitación o para que visitara a mi amiga Winona esa noche. Tyler necesita unos nuevos zapatos de fútbol, continuó Emily, revisando su aplicación bancaria. Y Grace quiere unirse al equipo de debate. Pero hay una cuota. Abrí la boca para ofrecer pagar. Mi cheque de la Seguridad Social siempre se destinaba a sus necesidades de todos modos. Pero Ricardo levantó la mano. No, dijo con firmeza, mirándome directamente por primera vez esa mañana. Podemos encargarnos nosotros mismos de los gastos de nuestros hijos. El mensaje era claro. Ya no se quiere tu ayuda. Tus sacrificios no se aprecian. No eres familia. Eres una carga que comparte su ADN. Terminé mi café en silencio y me retiré a mi habitación, donde pasaba la mayor parte de mis días ahora. Las paredes parecían acercarse cada mañana, presionando como el peso de las palabras no dichas. Me senté en el borde de mi cama y abrí mi Biblia en el Salmo 31. En ti, Señor, me he refugiado. Jamás sea avergonzado. Líbrame en tu justicia. Mae. Pero mientras leía esas palabras familiares, un nuevo sentimiento se apoderó de mi corazón. No la paz que normalmente encontraba en las Escrituras, sino una creciente conciencia de que algo estaba profundamente, fundamentalmente mal. No con el amor de Dios, sino con la forma en que me estaba permitiendo ser tratada en su nombre. ¿Era esto realmente lo que Él quería para uno de sus hijos? ¿Era este realmente el amor que Él mandaba a las familias que se mostraran? Fuera de mi pequeña ventana, el vecindario cobraba vida. Los niños caminaban a la escuela con padres que los besaban al despedirse. Los vecinos se saludaban al otro lado de los patios. Familias normales viviendo vidas normales, donde el amor no exigía borradura, donde pertenecer no exigía invisibilidad. Cerré mi Biblia y me quedé mirando mi reflejo en el pequeño espejo sobre la cómoda. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había aprendido a susurrar en lugar de hablar? A esconderme en lugar de existir? ¿A disculparme por necesitar espacio para respirar? La casa se quedó en silencio cuando todos se fueron a sus quehaceres. El coche de Emily saliendo de la entrada marcó el comienzo de otro largo día de soledad, roto solo por las tareas domésticas que nadie reconocía y las comidas que preparaba para una familia que apenas me daba las gracias. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, mientras me arrodillaba de nuevo para mis oraciones de la mañana, me encontré haciéndole a Dios una pregunta diferente. ¿Me están probando o simplemente me han olvidado? El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades, pesado con el peso de una verdad que finalmente estaba lista para escuchar. 6 años. Eso es lo que llevaba viviendo en la casa de Emily, y mientras estaba sentada en el asfixiante silencio de mi pequeña habitación, los recuerdos inundaron como una represa que se rompe. Cada recuerdo llevaba el peso del sacrificio que había hecho en nombre del amor cristiano, decisiones que lentamente habían despojado pedazos de mi identidad, hasta que apenas reconocía a la mujer que me miraba en el espejo. Todo comenzó el día después del funeral de Harold. Tenía 67 años entonces.
parada en la casa vacía que habíamos compartido durante 43 años de matrimonio, rodeada de tarjetas de condolencia y fuentes de comida de las señoras de la iglesia que tenían buenas intenciones, pero no podían llenar el cráter que su muerte había dejado en mi corazón. Emily me había encontrado sentada en la mesa de nuestra cocina, la taza de café de Harold todavía sin lavar en el fregadero, porque no podía soportar borrar ese último rastro de nuestra rutina matutina. «Mamá, no puedes quedarte sola aquí», me había dicho, su voz llevando ese tono de preocupación razonable que más tarde reconocería como el comienzo de mi borradura. «Esta casa es demasiado grande para una persona, demasiado cara, demasiado llena de recuerdos que solo te entristecerán. Debería haber dicho que los recuerdos eran todo lo que me quedaba del hombre que me había amado incondicionalmente durante 4 décadas. Debería haber dicho que nuestra casa era donde me sentía más cerca de Dios, donde Harold y yo habíamos criado a nuestra hija, donde cada rincón guardaba oraciones respondidas y bendiciones recibidas. Pero Emily parecía tan segura, tan autoritaria en su evaluación de lo que era mejor para mí. «Hemos estado hablando», continuó, mirando a Ricardo, que estaba de pie en la puerta con los brazos cruzados. «Podrías vender este lugar y mudarte con nosotros, ayudar con los niños, ser parte de una verdadera familia de nuevo, en lugar de estar dando vueltas en esta vieja casa sola, parte de una verdadera familia». Las palabras habían sonado a salvación entonces. Ahora sabían a veneno en mi memoria. La venta de mi casa había sido rápida y brutal. Emily manejó todo con la eficiencia de alguien que se deshace de un inventario obsoleto. 43 años de matrimonio reducidos a una venta de bienes, donde extraños revisaron mi vajilla de bodas, mis colchas de la abuela, las herramientas de carpintería de Harold. Observé desde la ventana cómo pedazos de nuestra vida juntos eran llevados por personas que solo veían objetos, no las historias de amor que cada artículo representaba. «No necesitas todas estas cosas, mamá», había dicho Emily, empacando álbumes de fotos sin mirarlos. «Estás empezando de nuevo, nuevo capítulo, borrón y cuenta nueva». Pero no estaba empezando de nuevo, estaba siendo borrada, un recuerdo a la vez. El dinero de la venta de la casa, $180,000 después de pagar la hipoteca, había ido directamente a la cuenta de Emily y Ricardo. «Para tu cuidado», explicaron, «y para ayudar con la nueva hipoteca. Esencialmente, estarás entrando en nuestro hogar, convirtiéndote en socio del éxito de nuestra familia». Había firmado los papeles con manos temblorosas, creyendo que mi contribución financiera aseguraría mi lugar en sus vidas, que mi sacrificio sería recompensado con pertenencia. Qué ingenua había sido. Los primeros meses habían sido esperanzadores. Tenía mi propia habitación, pequeña pero privada. Ayudaba a cocinar, limpiar, cuidar de Tyler y Grace después de la escuela. Me sentía útil, necesaria. Cuando Grace se raspaba la rodilla, corría a mí en busca de consuelo. Cuando Tyler tenía problemas con las tareas de matemáticas, me sentaba con él en la mesa de la cocina, explicándole pacientemente las fracciones hasta que tuvieran sentido. «La abuela hace los mejores hot cakes», había anunciado Grace una mañana de domingo, y mi corazón se había disparado. Esto era por lo que había orado, ser parte integral de la felicidad de mi familia, que mi amor fuera recibido y correspondido. Pero lenta, sutilmente, las fronteras comenzaron a aparecer. «Mamá, no necesitas hacer la cena todas las noches», había dicho Emily después de unos 6 meses. «A Ricardo y a mí nos gusta cocinar juntos. Es lo nuestro. Estás viendo demasiada televisión con los niños», fue lo siguiente. «Necesitan aprender a ser independientes. La casa se siente abarrotada con 3 adultos», había agregado Ricardo durante una de sus conversaciones cuidadosamente coreografiadas. «Tal vez podrías pasar más tiempo en tu habitación, darnos espacio para ser una familia». Cada restricción se sentía razonable de forma aislada. Cada límite parecía menor, pero juntos formaron una jaula que se hacía más pequeña con cada mes que pasaba. Comencé a notar que las fotos familiares se tomaban cuando yo estaba en la tienda, que a los eventos escolares asistían sin mí, que los cumpleaños y las fiestas se celebraban en conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en la habitación. «No queríamos abrumarte»,
decía Emily cuando descubría que me había perdido la obra de teatro de Grace en la escuela o el partido de fútbol de Tyler. Pareces cansada últimamente. Pensamos que necesitabas descansar, pero no estaba cansada. Estaba desapareciendo. El control financiero había sido el cambio más insidioso. Mis cheques de la Seguridad Social se depositaban en una cuenta conjunta que Emily administraba, para los gastos del hogar, explicó. Abarrotes, servicios públicos, tu parte de todo. Pero nunca vi los estados de cuenta. Nunca supe cuánto se gastaba o qué quedaba. Cuando pedí 20 pesos para comprarle un regalo de cumpleaños a mi amiga Winona, Emily suspiró como si le estuviera pidiendo un riñón. Mamá, estamos tratando de ahorrar dinero. ¿Realmente necesitas comprarle regalos a personas ajenas a la familia? Fuera de la familia. Como si mis amistades fueran traiciones a mi compromiso con ellos. Había empezado a llevar un pequeño cuaderno, rastreando en secreto el dinero que contribuía contra lo que realmente les costaba. Mi seguridad social, mi parte del dinero de la venta de la casa, los cheques ocasionales que escribía para los viajes escolares de Tyler o las clases de baile de Grace. Según mis cálculos, estaba contribuyendo mucho más de lo que consumía. Pero cuestionar su gestión financiera era tratado como ingratitud, como evidencia de que no confiaba en su juicio. Te estamos cuidando, decía Ricardo cada vez que planteaba alguna preocupación. Vivienda, comida, coordinación de la atención médica. ¿Sabes cuánto costaría una residencia de ancianos? La amenaza siempre estaba ahí, flotando bajo la superficie de cada conversación. Pórtate bien, o te enviaremos lejos. Agradece, o pierde lo poco que te queda. Mi vida de oración se había convertido en una negociación constante con Dios. Todas las mañanas, arrodillada junto a mi cama, suplicaba comprensión. Ayúdame a ser más agradecida, Señor. Ayúdame a ver las bendiciones en esta situación. Ayúdame a amarlos mejor. Buscaba en mi Biblia versículos sobre honrar a la familia, sobre la paciencia, sobre encontrar alegría en el sufrimiento. Memorizaba 1 Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece. Pero por la noche, cuando la casa estaba tranquila y podía escuchar a Emily y Ricardo riendo juntos en su dormitorio, susurraba otras oraciones desesperadas. Dios, ¿por qué me siento tan sola? ¿Por qué mi presencia parece ser una carga para las personas que más amo? ¿Estoy fallando alguna prueba de fe? El silencio del cielo se sentía completo, como si el mismo Dios se hubiera unido a mi familia para encontrarme inconveniente. La Navidad pasada había sido el punto de inflexión que no podía admitirme a mí misma en ese momento. Había pasado semanas tejiendo bufandas para Tyler y Grace, quedándome despierta hasta tarde en mi habitación para terminarlas a tiempo. Había usado mis pequeños ahorros para comprarle a Emily un hermoso collar y a Ricardo un libro que había mencionado querer. La mañana de Navidad, me senté en la esquina de la sala de estar, viendo a mi familia intercambiar regalos. Mis regalos se abrieron con sonrisas educadas y se dejaron de lado rápidamente. La bufanda de Tyler nunca salió de la caja. La de Grace se probó una vez e inmediatamente se quitó. Pero fue el regalo de Emily a Ricardo lo que destrozó algo dentro de mí. Una foto enmarcada de su familia. Emily, Ricardo, Tyler y Grace. Tomada durante unas vacaciones que yo había pagado pero a las que no me habían invitado a unirme. La foto era hermosa, profesional, perfecta, y yo no estaba en ella. Esto es perfecto, había dicho Ricardo, besando la mejilla de Emily. Nuestra hermosa familia. Me había excusado para ir al baño, y lloré en silencio, con una mano sobre la boca para ahogar los sollozos. Cuando regresé, estaban discutiendo los planes para la víspera de Año Nuevo. Planes que claramente no me incluían. Ahora, sentada en mi pequeña habitación 6 meses después, me di cuenta de que la mañana de Navidad había sido un mensaje que tenía demasiado miedo de recibir. No era parte de su hermosa familia. Era la pariente anciana a la que toleraban por obligación, la carga que llevaban porque las familias cristianas no abandonan a sus padres, incluso cuando lo desean desesperadamente. Abrí mi Biblia en Isaías 49:15.
¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. El versículo pretendía consolar, pero solo resaltó la amarga ironía de mi situación. Yo era la madre que no podía olvidar, viviendo con la hija que parecía no tener compasión por la mujer que la había dado a luz. Fuera de mi ventana, podía ver a la señora Pérez regando su jardín al lado. Tenía más o menos mi edad, viviendo sola desde la muerte de su esposo hace 2 años. Pero parecía contenta, incluso tranquila, cuidando sus flores con la atenta atención de alguien que había encontrado propósito en los placeres simples. ¿Cuándo había sido la última vez que me sentí en paz? ¿Cuándo había hecho algo simplemente porque me traía alegría, en lugar de porque pudiera ganarme la aprobación de personas que parecían incapaces de darla? Cerré mi Biblia y miré mis manos. Manos que habían cambiado miles de pañales, cocinado miles de comidas, escrito miles de cheques para mantener a una familia que ahora me trataba como una invitada no deseada en su hogar. «Me están probando», susurré a la habitación vacía. «¿O simplemente me han olvidado?» La pregunta flotaba en el aire como incienso, sagrada y peligrosa, llevando el peso de una verdad que finalmente estaba lista para enfrentar. La mañana de mi cumpleaños número 73 llegó con el mismo silencio aplastante que se había convertido en mi compañero diario. Me desperté en mi pequeña habitación, con la luz del sol filtrándose a través de cortinas que yo misma había cosido con retazos que Emily había considerado demasiado anticuadas para la casa principal. Por un momento, en ese espacio entre el sueño y la conciencia, me permití la esperanza. Tal vez hoy sería diferente. Tal vez hoy, mi familia recordaría que existía por razones que iban más allá de pagar facturas y permanecer invisible. Me vestí cuidadosamente con mi mejor vestido azul, el que había usado para la confirmación de Grace, aunque me había sentado en la parte de atrás de la iglesia mientras los suegros de Emily llenaban los bancos de enfrente. Mis dedos artríticos lucharon con los pequeños aretes de perlas que Harold me había dado para nuestro 20º aniversario. La única joya que me quedaba después de contribuir el valor del oro de mi anillo de bodas al fondo para el campamento de verano de Tyler. Abajo, la cocina zumbaba con su habitual caos matutino. Emily estaba en el mostrador, empacando loncheras con la eficiencia mecánica de alguien que había reducido la maternidad a una serie de tareas para completar. Ricardo estaba encorvado sobre su laptop, murmurando sobre los informes trimestrales y las aprobaciones de la FDA para algún nuevo estudio farmacéutico. Tyler agarró un pedazo de pan tostado mientras equilibraba su equipo de fútbol, y Grace se aplicó brillo labial mientras se desplazaba por su teléfono. «Buenos días», dije suavemente, las palabras llevando más esperanza de la que deberían haber tenido. Emily levantó la vista brevemente. «Buenos días, mamá. ¿Te acordaste de agendar tu cita con el doctor? El doctor Martínez dijo que es necesario ajustar tu medicamento para la presión arterial. No. ¡Feliz cumpleaños! Ah, no. ¿Cómo dormiste? Solo otro elemento en su lista de tareas mentales relacionadas con Bárbara que necesitaban gestión. Esperé. Seguramente alguien recordaría. Seguramente, en la prisa de su rutina matutina, uno de ellos se detendría y reconocería que hace 73 años había entrado en este mundo, que este día alguna vez fue celebrado, alguna vez importó a alguien. «Llamaré al doctor Martínez después del desayuno», respondí, con la voz apenas por encima de un susurro. La comida continuó a mi alrededor. Tyler se quejó de su maestro de matemáticas. Grace pidió dinero para un viaje escolar a Washington, D.C. Ricardo anunció que llegaría tarde a la cena, debido a una reunión con un cliente. Conversación familiar normal que fluyó sobre mí y a mi alrededor como agua alrededor de una piedra, reconociendo mi presencia solo cuando me convertía en un obstáculo para su curso actual. Mientras se preparaban para irse, finalmente reuní el coraje para hablar. «Hoy es mi cumpleaños». Las palabras flotaron en el aire como una confesión, vulnerable y desesperada. Emily hizo una pausa con las llaves del coche en la mano, y por un momento vi algo parpadear en su rostro. Vergüenza, tal vez, o irritación porque le recordaran una obligación que había olvidado. «Oh, cierto. Feliz cumpleaños, mamá». Las palabras eran huecas,
pronunciadas con el mismo tono que usaba para agradecer al cajero del supermercado. Ya, haremos algo este fin de semana, tal vez, cuando las cosas no estén tan locas. Pero ambos sabíamos que no lo harían. Este fin de semana traería sus propias emergencias, sus propias prioridades que de alguna manera nunca incluían a la mujer que lo había dado todo para estar cerca de ellos. Ricardo ni siquiera levantó la vista de su laptop. Tyler murmuró, «Feliz cumpleaños, abuela», mientras se colocaba la mochila al hombro. Grace me envió un beso distraído y desapareció por la puerta. Y entonces se fueron, dejándome sola con el eco de la promesa de Emily y la certeza de que sería olvidada antes de que llegara al final de la entrada. Pasé la mañana de mi cumpleaños número 73 limpiando su casa, fregando los baños por los que nunca me agradecían mantenerlos, lavando ropa que nunca reconocieron que yo lavaba, preparando una cena que comerían mientras discutían sus días, sus planes, sus vidas que no tenían espacio para mis contribuciones. Al mediodía, sonó mi teléfono. La voz de Winona, cálida y familiar, llenó la cocina vacía. «Feliz cumpleaños, querida amiga. ¿Cómo lo estás celebrando?» No pude responder de inmediato. La amabilidad en su voz, el simple hecho de que alguien había recordado, había marcado este día como significativo. Abrió algo en mi pecho que había estado manteniendo cerrado durante meses. «Se olvidaron», susurré. La admisión con sabor a traición. Las buenas madres cristianas no se quejaban de sus familias. Las buenas madres cristianas encontraban alegría en servir a los demás, en ser ignoradas y no apreciadas. «Oh, Bárbara». La voz de Winona transmitía un peso de comprensión que me hizo darme cuenta de que había estado observando mi lenta desaparición con creciente preocupación. «Ven, ahora mismo. Lo celebraremos como se debe». Pero no podía irme. ¿Qué pasaría si Emily llegaba a casa temprano? ¿Qué pasaría si necesitaba algo y yo no estuviera allí para proporcionárselo? Mi valor en esta casa se había reducido a mi disponibilidad, a mi disposición a ser invisible hasta que me necesitaran. «No puedo», dije. «Necesito estar aquí. Bárbara, cariño, necesitas estar en algún lugar donde te valoren. Ven, por favor». Después de que colgó, me senté en la mesa de la cocina donde comía mis comidas en silencio, mientras mi familia discutía sus vidas. Abrí mi Biblia en los Salmos, buscando consuelo en versículos familiares, pero las palabras parecían difuminarse. «El Señor está cerca de los que tienen el corazón hecho pedazos. Salva a los que están abatidos de espíritu». ¿Tenía el corazón hecho pedazos? Me había estado diciendo a mí misma que estaba bendecida, agradecida, sirviendo a Dios al servir a mi familia, pero sentada sola en su casa en mi cumpleaños, invisible y olvidada, me preguntaba si Dios realmente quería que sus hijos desaparecieran tan completamente que sus propias familias olvidaran que existían. Esa tarde, tomé una decisión que me pareció tanto rebelde como necesaria. Caminé a la tienda de abarrotes del vecindario y me compré un pequeño pastel de cumpleaños, de chocolate con betún blanco, del tipo con el que Harold solía sorprenderme cuando éramos jóvenes, y el dinero era escaso, pero el amor era abundante. Lo llevé a casa y lo coloqué en la encimera de la cocina, junto con una sola vela que encontré en los suministros para hornear de Emily. Cuando llegó la noche y mi familia regresó de su día, me paré junto a mi pequeño pastel, esperando que alguien lo notara. Emily entró en la cocina sin mirar. Ricardo se dirigió directamente a su oficina. Tyler subió a su habitación. Solo Grace se detuvo, con su joven rostro confundido. «Abuela, ¿para qué es el pastel?» «Es mi cumpleaños», dije simplemente. Los ojos de Grace se abrieron con genuina sorpresa y lo que parecía ser vergüenza. «¡Mamá!», llamó hacia la sala de estar donde Emily estaba clasificando el correo. «Es el cumpleaños de la abuela». Emily apareció en la puerta y vi el momento en que se dio cuenta de su error. Su rostro se sonrojó y abrió la boca para hablar, pero la voz de Ricardo interrumpió el incómodo silencio. «Bueno, cántale entonces», dijo desde la puerta de la cocina. Su tono sugería que esto era un inconveniente que estaba dispuesto a soportar durante 30 segundos. Se reunieron alrededor de la encimera, Emily, Ricardo, Tyler y Grace, y cantaron Las Mañanitas
con el entusiasmo de personas que cumplen con una obligación. Sus voces eran planas, sus sonrisas forzadas, sus ojos mirando a cualquier lugar menos a mí. Pedí un deseo y apagué mi única vela. En ese momento, rodeada de mi familia pero sintiéndome completamente sola, deseé algo que nunca me había atrevido a pedirle a Dios antes: el coraje de importar, de existir como algo más que un fantasma conveniente que pagaba las facturas y se mantenía callado. «Gracias, mamá», dijo Emily rápidamente, ya alejándose de la encimera. «Tendremos que comprarte un regalo de verdad este fin de semana». Pero sabía que no habría un regalo de verdad. Este momento, este reconocimiento forzado e incómodo de mi existencia, era todo lo que recibiría, y de alguna manera, eso se sentía peor que ser olvidada por completo. Esa noche, me acosté en mi estrecha cama, mirando al techo, reviviendo los acontecimientos del día: el cumpleaños olvidado, la canción obligatoria, la promesa que nunca se cumpliría. Pensé en la mujer que solía ser, Barbara Morrison, maestra de escuela primaria, la amada esposa de Harold, la devota madre de Emily. Pensé en la mujer que una vez importó, cuyas opiniones se buscaban, cuya presencia era bienvenida. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había aprendido a agradecer las migajas de atención de personas que me trataban como una huésped indeseable en un hogar que había ayudado a comprar? Tomé mi Biblia, buscando consuelo en pasajes familiares, pero me encontré recurriendo a versículos a los que nunca antes había prestado atención. Mateo 10:37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Por primera vez, me pregunté si mi desesperada necesidad de ser aceptada por mi familia me había hecho indigna del amor de Dios, si mi disposición a desaparecer había sido una traición a la mujer que Él me había creado para ser. Fuera de mi pequeña ventana, la casa de la señora Pérez brillaba con una cálida luz. La imaginé adentro, contenta con su soledad, cuidando plantas que respondían a sus cuidados, leyendo libros que le interesaban, viviendo una vida que le pertenecía por completo. ¿Me están probando o simplemente me han olvidado? Susurré en la oscuridad, la pregunta llevando más peso que nunca. Esta vez, creí escuchar una respuesta en el silencio. No estás siendo probada ni olvidada, hija mía. Estás siendo llamada a recordar quién eres. El martes después de mi cumpleaños olvidado, tomé lo que Emily llamaría más tarde la decisión más egoísta de mi vida. Estaba desempolvando la sala de estar, moviendo los muebles como un fantasma que cuida un santuario, cuando noté la boleta de calificaciones de Grace sobre la mesa de centro. Puros dieces, excepto una C+ en biología avanzada. Mi corazón se llenó de orgullo y preocupación. Grace era brillante, pero la ciencia nunca había sido su materia más fuerte. Recordé haberle dado clases particulares el año pasado cuando tenía problemas con la química, pasando horas en la mesa de la cocina, desglosando ecuaciones complejas hasta que tenían sentido para su mente adolescente. Cuando llegó a casa de la escuela esa tarde, con la mochila colgada del hombro y los auriculares bloqueando el mundo, me acerqué a ella con el suave entusiasmo de una abuela que todavía creía que tenía algo valioso que ofrecer. «Grace, cariño, vi tu boleta de calificaciones. ¡Felicidades por esos dieces! Has trabajado muy duro». Se quitó un auricular, su expresión ya cautelosa. «Gracias, abuela. Noté que la biología fue un poco desafiante este trimestre. Si quieres, podría ayudarte a estudiar para el próximo examen. ¿Recuerda cómo nosotros repasamos la estequiometría el año pasado?» Antes de que Grace pudiera responder, la voz de Emily cortó el aire como una navaja. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Me volví para encontrar a mi hija parada en la puerta, con el rostro enrojecido por una ira que parecía desproporcionada al momento. Solo estaba ofreciéndole a Grace mi ayuda con... «Estabas entrometiéndote», interrumpió Emily, entrando en la habitación con la presencia dominante de alguien que afirma derechos territoriales. «Grace tiene sus propios métodos de estudio. Tiene tutores en la escuela si necesita ayuda. No te necesita vigilándola, haciéndola sentir inadecuada». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Vigilando, entrometiéndome, haciéndola sentir inadecuada. Había estado tratando de mostrar amor, de ofrecer el regalo de mi experiencia y conocimiento, pero de alguna manera se había convertido en otra transgresión. No estaba vigilando,
dije en voz baja, mi voz transmitiendo más dolor del que pretendía. Solo estaba tratando de ayudar. «Oh, siempre estás tratando de ayudar», estalló Emily levantando la voz. «Te entrometes en todo. En las tareas de Grace, en el calendario de fútbol de Tyler, en mi cocina, en las llamadas de trabajo de Ricardo. Tienes opiniones sobre todo, sugerencias para todo, soluciones para todo. Es asfixiante». Grace se quedó congelada entre nosotras, su joven rostro reflejando la incomodidad de presenciar un conflicto de adultos que no entendía. Quería decirle que esto no era su culpa, que la tensión en esta casa se había ido acumulando mucho antes de que su boleta de calificaciones apareciera en la mesa de centro. «Lo siento», susurré, la disculpa automática después de años de práctica. «No quería, nunca quieres», continuó Emily, su voz ganando impulso como un tren que aumenta la velocidad. «Pero lo haces, constantemente. Criticas cómo crío a mis hijos, cómo dirijo mi casa, cómo manejo mi matrimonio. Actúas como si supieras más que todos los demás, como si tu forma fuera la única correcta». La miré fijamente, genuinamente confundida. ¿Cuándo había criticado su forma de criar a sus hijos? ¿Cuándo había sugerido que estaba haciendo algo mal? Había pasado 6 años tratando de ser invisible, de evitar conflictos, de apoyar sus decisiones incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. «Emily, no entiendo. Nunca he criticado. La semana pasada le dijiste a Grace que debería comer más verduras. Ayer sugeriste que Tyler necesitaba más estructura en su rutina después de la escuela. Esta mañana reordenaste el lavavajillas porque pensaste que lo estaba cargando mal. Todos y cada uno de los días es algo». Cada acusación se sentía como una distorsión de la realidad. Le había ofrecido a Grace una manzana cuando buscó papas fritas, preocupada por su nutrición. Había mencionado que Tyler parecía estresado por administrar sus tareas y la práctica de fútbol, preguntándome si un horario podría ayudar. Había reorganizado el lavavajillas porque los platos salían aún sucios, desperdiciando agua y electricidad. Pero en la forma en que Emily lo contaba, estos se convirtieron en actos de agresión, evidencia de mi incapacidad para respetar los límites que ni siquiera sabía que existían. «Estaba tratando de ayudar», repetí, sintiendo que las palabras eran cada vez más vacías. «No necesitamos tu ayuda». La voz de Emily se quebró por la frustración. «Necesitamos que dejes de actuar como si todavía fueras nuestra madre en lugar de nuestra... Se interrumpió, incapaz o no dispuesta a terminar la frase. «¿Nuestra qué? ¿Nuestra carga? ¿Nuestra invitada no deseada? ¿Nuestra necesidad financiera que toleramos pero no respetamos?» Ricardo apareció en la puerta, atraído por las voces elevadas. Su expresión era resignada, como alguien que había presenciado esta escena antes y sabía cómo terminaría. «¿Qué está pasando?», preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. «Tu suegra está tratando de ser madre de nuestros hijos otra vez», dijo Emily, su voz goteando con el tipo de desprecio que me hizo encogerme. «Ofrecí ayudar a Grace con biología», dije, mirando a Ricardo con la esperanza de que pudiera ver la razón, de que reconociera la inocencia de mi gesto. Ricardo suspiró, pasando la mano por su cabello. «Bárbara, hemos hablado de esto. Emily y yo somos los padres. Nosotros tomamos las decisiones sobre cómo criar a Tyler y Grace. Tu papel es ser solidaria. En segundo plano. La frase resonó en mi mente como una sentencia de muerte. Había pasado 6 años tratando de desvanecerme en segundo plano, de ser invisible hasta que me necesitaran, de hablar solo cuando me hablaran. Pero incluso eso no fue suficiente. Incluso la oferta susurrada de ayudar a una nieta con dificultades era demasiada presencia, demasiada visibilidad. «No entiendo qué he hecho mal», dije, mi voz quebrándose. «Amo a esta familia. Amo a estos niños. Lo dejé todo para estar aquí, para estar cerca de ustedes, para ayudar en lo que pudiera. Y ese es el problema», explotó Emily, su compostura finalmente destrozándose por completo. «Lo dejaste todo. Así que ahora esperas que seamos todo. Esperas que seamos tu mundo entero, tu propósito entero, tu razón entera de existir.
Es demasiada presión. No podemos cargar con el peso de tu felicidad. La acusación me dejó atónita en silencio. Había pensado que estaba siendo desinteresada, sacrificada, semejante a Cristo en mi devoción a la familia. Pero Emily lo veía como egoísta, como una carga injusta colocada sobre sus hombros. No tienes amigos, continuó, su voz haciéndose más fuerte a medida que encontraba su ritmo. No tienes pasatiempos, no tienes intereses fuera de esta casa. Simplemente existes aquí, observándonos, esperando que te necesitemos, sintiéndote herida cuando no lo hacemos. No es saludable, mamá. Para ninguno de nosotros. Grace tenía lágrimas en los ojos ahora, y Tyler había aparecido en la parte superior de las escaleras, atraído por la conmoción. Mis nietos estaban presenciando la destrucción sistemática del lugar de su abuela en la familia, y yo era impotente para protegerlos de la fealdad del conflicto adulto. Tal vez, dijo Ricardo cuidadosamente, sería mejor que tuvieras tu propio lugar, tu propia vida, tus propios amigos y actividades que no giren en torno a nosotros. La sugerencia me golpeó como un golpe físico. Mi propio lugar. ¿Con qué dinero? Mi seguridad social apenas cubría mis medicamentos y gastos personales. El dinero de la venta de mi casa estaba atado a su hipoteca, su inversión en la unión familiar. No puedo permitirme mi propio lugar, dije en voz baja. Lo sabes. Hay programas, continuó Ricardo, su voz adoptando el tono profesional que usaba cuando discutía con clientes problemáticos. Comunidades para la tercera edad, residencias asistidas, lugares donde podrías tener tu propio espacio y socializar con personas de tu edad. Residencias asistidas, el eufemismo para albergar a personas mayores que se habían vuelto inconvenientes para sus familias. Había visitado esos lugares cuando la madre de Harold estaba muriendo. Entornos estériles donde los residentes se sentaban en sillas de ruedas, mirando pantallas de televisión, esperando la muerte con la dignidad despojada como pólizas de seguro vencidas. «Quieren meterme en un asilo de ancianos», dije, las palabras apenas audibles. «No en un asilo de ancianos», dijo Emily rápidamente, tal vez reconociendo que había cruzado una línea. «Solo en algún lugar donde pudieras ser independiente, en vez de intentar vivir la nuestra. Pero todos sabíamos la verdad. Me querían fuera. Mi presencia, mi amor, mis intentos de ser útil, todo en mí se había vuelto intolerable. Yo era el recordatorio de sus obligaciones, el testigo de su egoísmo, la inconveniente verdad de que la familia significaba más que la conveniencia. «Necesito tomar aire», susurré, volviéndome hacia la puerta. «Mamá, espera», llamó Emily. Pero ya me estaba alejando. Mis piernas me llevaban hacia la puerta principal con determinación temblorosa. Caminé por el vecindario donde nunca me habían dado la bienvenida, pasando por casas donde las familias vivían sin la carga de cuidar a sus familiares ancianos. El aire de la noche era fresco contra mi rostro, pero no podía enfriar la vergüenza ardiente que me consumía por dentro. En la esquina, me senté en una banca de la parada del autobús y saqué mi teléfono con dedos temblorosos. Marqué el número de Winona, la única persona en el mundo que aún parecía valorar mi existencia. «¿Bárbara? ¿Estás bien? Te oyes alterada. Me quieren fuera», susurré por teléfono. «Quieren meterme en un asilo». «Ay, cariño, ¿dónde estás?» «En la parada de autobús de la calle Abeto. No puedo volver allí esta noche. No puedo enfrentarlos. Voy a recogerte, ahora mismo. No te muevas». Mientras esperaba a Winona, observé la puesta de sol sobre el vecindario al que nunca había pertenecido. Por primera vez en 6 años, me permití hacer la pregunta que había estado enterrada bajo capas de deber cristiano y amor maternal. ¿Qué pasaría si amar a mi familia significara algo diferente a desaparecer para ellos? ¿Qué pasaría si el Dios que me había creado a su imagen quería que existiera, no como una sombra, sino como una mujer digna de respeto y dignidad? La pregunta se sentía peligrosa, revolucionaria, como la primera grieta en una represa que había estado conteniendo un diluvio de verdad reprimida. ¿Jesús perdonaría esto también? Susurré al cielo oscurecido. ¿Debería perdonar de nuevo? Pero por primera vez,
No estaba segura de saber la respuesta. La habitación de huéspedes de Winona se sintió como un santuario. Por primera vez en 6 años, dormí toda la noche sin escuchar pasos en el pasillo, sin preguntarme si alguien necesitaba algo, sin la ansiedad constante de existir en un espacio donde mi presencia solo era tolerada. Cuando la luz de la mañana entró a raudales por las cortinas que no se habían elegido para no ofender el gusto de nadie, experimenté algo que casi había olvidado: el simple lujo de despertarme en un lugar donde me querían. Winona había preparado café y había puesto su buena vajilla, no porque fuera compañía, sino porque creía que yo merecía cosas hermosas. El gesto me hizo llorar al darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien había considerado que mi comodidad valía la pena. «Cuéntamelo todo», dijo, sentándose en la silla frente a mí con la atenta paciencia de una amiga que tenía tiempo para mi dolor. Le conté sobre el cumpleaños olvidado, las acusaciones de interferencia, la sugerencia de una residencia asistida. Con cada palabra, observé cómo la expresión de Winona cambiaba de preocupación a indignación, a algo que al principio no reconocí: un feroz amor protector. «Bárbara Morrison», dijo cuando terminé, su voz transmitiendo la autoridad de alguien que me conocía desde hacía 50 años. «¿Qué le dirías a un alumno si sus padres lo trataran como Emily te trata a ti?» La pregunta me detuvo en seco. En mis 37 años de maestra de escuela primaria, había sido una denunciante obligatoria, capacitada para reconocer los signos de abuso emocional y negligencia. Había llamado a los servicios de protección infantil a padres que les hacían a sus hijos exactamente lo que mi familia me estaba haciendo a mí, aislándolos, controlando sus recursos, haciéndolos sentir inútiles y no deseados. Les diría que no era su culpa, susurré. ¿Y? Y que merecían algo mejor. Y que nadie tiene derecho a hacerlos desaparecer. Winona asintió. Entonces, ¿por qué estás aceptando de tu familia lo que nunca permitirías que un niño soportara? La pregunta flotaba en el aire como incienso, sagrada y transformadora. Durante 6 años, me había convencido de que el amor cristiano significaba aceptar cualquier trato que mi familia ofreciera. Había confundido el martirio con la fidelidad, el autoborramiento con el servicio a Dios. Pero Jesús no se había hecho invisible. Había desafiado a quienes maltrataban a los demás. Había hablado la verdad al poder. Había puesto límites con personas que intentaban usarlo para sus propios fines. No sé cómo detener esto, admití. He estado desapareciendo durante tanto tiempo que no estoy segura de que quede suficiente de mí para contraatacar. Winona se acercó a la mesa y me tomó de las manos. Queda más de ti de lo que crees, y es hora de dejarla salir. Esa tarde me llevó a ver a un abogado, no para un divorcio ni batallas por la custodia, sino para comprender mis derechos con respecto al dinero que había contribuido a la casa de Emily. Aprendí que, si bien no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad en sí, podría recuperar potencialmente una parte de mi inversión si podía demostrar que la había realizado bajo falsas pretensiones. Su hija le dijo que el dinero aseguraría su lugar en la casa familiar, explicó el abogado. Se benefició de su contribución mientras simultáneamente trabajaba para sacarla de la residencia. Eso podría constituir una forma de explotación financiera. La terminología legal se sintió dura, pero describió mi situación con una precisión devastadora. Había sido explotada financieramente por mi propia hija, que había usado mi amor y mi dinero para mejorar las circunstancias de su familia, mientras planeaba deshacerse de mí cuando me volviera inconveniente. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Podría presentar una reclamación para recuperar una parte de su inversión. No sería todo, pero podría ser suficiente para asegurar una vivienda independiente. Por primera vez en años, vislumbré un camino a seguir que no dependía de la aprobación o caridad de mi familia. Esa noche, hice algo que no había hecho desde que me mudé a la casa de Emily. Me preparé una comida para mí, no para una familia que apenas reconocía mis esfuerzos, sino para mí. Preparé la receta de pollo favorita de Harold, puse servilletas de tela en la mesa de Winona y di gracias en voz alta, sin preocuparme por quién podría sentirse ofendido por mi fe. La comida supo a libertad.
Mi teléfono zumbó durante la cena. Mensajes de texto de Emily preguntando dónde estaba, cuándo iba a volver a casa, si estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. El último mensaje me hizo reír a carcajadas, un sonido que no había escuchado de mí misma en meses. Teniendo una crisis nerviosa, le dije a Winona. Creo que estoy teniendo un avance. A la mañana siguiente, tomé mi primera decisión ejecutiva en 6 años. Llamé a Emily y le dije que no volvería a su casa ese día, ni al siguiente. Necesitaba tiempo para pensar, para rezar, para averiguar qué era lo que Dios realmente quería de mi vida. Mamá, estás siendo ridícula, dijo Emily, con el tono exasperado que usaba con Tyler cuando hacía rabietas. No puedes simplemente huir de tus responsabilidades. ¿Qué? ¿Responsabilidades? Pregunté. La pregunta nos sorprendió a ambas con su franqueza. ¿De qué soy exactamente responsable en tu casa? El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Ambas sabíamos la respuesta. Nada que importara. Era responsable de permanecer invisible, de no necesitar nada, de estar agradecida por las migajas de atención mientras contribuía mucho más de lo que consumía. «Vives aquí», dijo Emily finalmente. «Esta es tu casa». «No», respondí, sintiendo la palabra poderosa en mi lengua. «Tu casa es donde se me permite existir en silencio a cambio de contribuciones financieras. Eso no es lo mismo que hogar». Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblorosas pero con el corazón sorprendentemente firme. Esa tarde, caminé a la pequeña iglesia católica cerca de la casa de Winona, no porque de repente me estuviera convirtiendo, sino porque necesitaba sentarme en un espacio sagrado y tener una conversación honesta con Dios. El santuario estaba vacío, excepto por un anciano rezando el rosario en la primera banca y unas cuantas velas votivas parpadeando cerca del altar. Me deslicé a una banca trasera y abrí mi Biblia en Mateo 10:34-36. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Los versículos siempre me habían preocupado, pareciendo contradecir el mensaje de amor y perdón de Jesús. Pero sentada en esa tranquila iglesia, comencé a entenderlos de manera diferente. A veces el amor requería interrupción. A veces la fidelidad significaba negarse a habilitar patrones destructivos. A veces la paz solo llegaba después del coraje de luchar por lo que era correcto. Recé de manera diferente ese día, no por la paciencia para soportar malos tratos, sino por la sabiduría para conocer la diferencia entre el sacrificio cristiano y el comportamiento de felpudo cristiano. Le pedí a Dios que me ayudara a amar a mi familia sin desaparecerme. Le pedí fortaleza para establecer límites sin odio, para exigir respeto sin amargura. Cuando abrí los ojos, el sol de la tarde entraba a raudales por los vitrales, proyectando luz de colores a través de las bancas vacías. Sentí algo que no había experimentado en años. La esperanza de que el plan de Dios para mi vida incluyera dignidad, propósito y la idea radical de que yo importaba. Esa noche llamé al celular de Tyler. A los 13 años, era lo suficientemente mayor para entender más de lo que sus padres le daban crédito, y quería que escuchara directamente de mí que mi ausencia no era su culpa. «¿Abuela?» Su voz era pequeña, confundida. «Mamá dice que estás enojada con nosotros». «No estoy enojada contigo, cariño. Tampoco estoy enojada con Grace. Ustedes dos son la luz de mi vida». «Entonces, ¿por qué no vas a casa?» La pregunta me rompió el corazón, pero sabía que tenía que decirle la verdad con palabras que pudiera entender. A veces, los adultos necesitan tiempo para resolver las cosas. Tu mamá y tu papá y yo tenemos ideas diferentes sobre lo que significa la familia, y necesitamos hablar de ello con honestidad. ¿Vas a regresar? Cerré los ojos, sintiendo el peso de su pregunta. No lo sé todavía, Tyler, pero te prometo esto. Pase lo que pase entre tus padres y yo, siempre seré tu abuela. Siempre los amaré a ti y a Grace. Y cuando seas mayor, espero que entiendas que a veces amar a alguien significa tomar decisiones difíciles. Después de colgar, me senté en la sala de estar de Winona e hice una lista.
algo que solía hacer cuando me enfrentaba a decisiones difíciles en mi carrera docente. Por un lado, escribí todo lo que había renunciado para vivir con la familia de Emily. Por otro, escribí todo lo que había ganado. La columna de renunciado llenó una página entera. Mi independencia, mis amistades, mi autoestima, mi seguridad financiera, mi derecho a tener opiniones, mi capacidad de practicar mi fe abiertamente, mis simples placeres como cocinar comidas que disfrutaba y decorar mi propio espacio. La columna de ganado tenía 3 elementos: la proximidad a Tyler y Grace, el reconocimiento ocasional de mi existencia por parte de Emily y la ilusión de que era parte de una familia. Al mirar esa lista, me di cuenta de que había hecho el peor trato de la historia. Había cambiado toda mi identidad por la promesa de pertenencia que nunca se cumplió realmente. Esa noche, volví a dormir profundamente, y en mis sueños, estaba de vuelta en mi propia casa con Harold, cuidando un jardín donde todo lo que plantaba crecía fuerte y hermoso porque tenía espacio para respirar, espacio para florecer, y tierra lo suficientemente rica como para sostener sus raíces. Cuando me desperté, supe lo que tenía que hacer. Iba a presentar esa reclamación legal. Iba a recuperar lo que pudiera de mi inversión. Y me iba a construir una vida que honrara a la mujer que Dios me había creado para ser, no la sombra que mi familia quería que fuera. Por primera vez en 6 años, me sentí de nuevo como Bárbara Morrison. Y fue glorioso. La reunión tuvo lugar un jueves por la tarde en la sala de conferencias de la oficina del abogado de Winona. Emily y Ricardo llegaron 15 minutos tarde, con expresiones de irritación apenas contenida mezclada con desconcierto. Habían esperado una discusión familiar, tal vez una intervención para hacer que su madre descarriada volviera a la línea. En cambio, se encontraron frente a documentación legal y una mujer a la que ya no reconocían. Me había vestido cuidadosamente esa mañana. Mi vestido azul marino, el que había usado para las conferencias de padres y maestros cuando necesitaba proyectar autoridad y competencia. Mis manos estaban firmes mientras sostenía mi bolso, la misma compostura que había mantenido durante conversaciones difíciles con padres que no querían escuchar que sus hijos necesitaban ayuda adicional. «No entiendo de qué se trata esto», dijo Emily cuando tomó su asiento frente a mí, con la voz que transmitía el tono herido de alguien que se creía víctima de una traición incomprensible. «¿Por qué no podríamos haber manejado esto en casa? ¿Por qué necesitamos abogados?» Ricardo permaneció en silencio, pero sus ojos eran calculadores, ya evaluando las posibles implicaciones financieras de cualquier acción legal que yo estuviera contemplando. Reconocí esa mirada por las pocas veces que lo había visto revisar contratos farmacéuticos. La expresión de un hombre que determina cómo minimizar sus pérdidas. Mi abogada, la señora Catherine Walsh, era una mujer de 60 años que había construido su práctica defendiendo a clientes ancianos contra la explotación financiera por parte de miembros de la familia. Había visto innumerables casos como el mío, me había dicho, y se acercaba a cada uno con la precisión clínica de un cirujano que extirpa un tumor. Su madre ha contratado nuestros servicios con respecto a las contribuciones financieras que hizo a su hogar, comenzó la señora Walsh, con la voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrada a conversaciones difíciles. Específicamente, los $180,000 de la venta de su casa, que se utilizaron para el pago inicial de su hipoteca, y las contribuciones mensuales continuas de su seguridad social que han totalizado aproximadamente $87,000 en los últimos 6 años. La cara de Emily se puso pálida. Ese dinero fue un regalo, una contribución a la familia, según nuestra documentación, señora. Continuó la señora Walsh, deslizando documentos por la mesa. A su madre se le dijo que estas contribuciones asegurarían su lugar permanente en la casa familiar y garantizarían su cuidado a medida que envejeciera. El contrato implícito era que, a cambio de su inversión financiera, sería tratada como un miembro valioso de la familia con plenos derechos sobre la residencia que ayudó a comprar. Ella es un miembro valioso de la familia, intervino Ricardo, pero su voz carecía de convicción. La señora Walsh lo miró con la expresión paciente de alguien que había escuchado toda excusa imaginable. Señor Walker,
Ayer dejó un mensaje de voz en el teléfono de su suegra, sugiriendo que considerara residencias asistidas. Hoy, estamos aquí porque ha sido sistemáticamente aislada, marginada y tratada como una carga no deseada en el hogar que apoyó financieramente. Observé el rostro de Emily mientras la realidad de la situación se apoderaba de ella. Por primera vez en 6 años, la dinámica de poder en nuestra relación había cambiado. No podía descartarme, interrumpirme o enviarme a mi habitación. Tenía que escuchar, realmente escuchar, palabras que provenían de un lugar de fortaleza en lugar de súplicas desesperadas. ¿Qué quieres?, preguntó Emily, con la voz apenas por encima de un susurro. Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa de conferencias, y miré directamente a los ojos de mi hija. Quiero que entiendas lo que me has hecho. Quiero que veas que la mujer que lo dio todo por ti merecía algo mejor que ser tratada como una obligación inconveniente. No te tratamos mal, protestó Emily, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. Olvidaste mi cumpleaños, dije con calma. Me hiciste sentir avergonzada por ofrecerle a Grace ayuda con sus tareas. Discutiste la posibilidad de meterme en un asilo como si fuera un mueble que querías guardar. Tomaste mi dinero, mi casa, mi independencia, y luego me trataste como si fuera ingrata cuando me atreví a existir en tu presencia. Ricardo se movió incómodo en su silla. Bárbara, te proporcionamos vivienda, comida, atención. Me proporcionaste una habitación a cambio de contribuciones financieras que excedieron con creces mis gastos de manutención. La interrumpí, mi voz ganando fuerza. Me proporcionaste el privilegio de ser ignorada, desestimada, y de sentirme como una carga por respirar demasiado fuerte en mi propio espacio. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero pude ver que eran lágrimas de frustración más que de remordimiento. No entiendo por qué estás haciendo esto. Somos familia. Las familias resuelven las cosas. No contratan abogados y hacen amenazas. Por primera vez en la reunión, sonreí. No con ira ni amargura, sino con la paz de alguien que había encontrado su equilibrio después de años de ser derribada. Emily, cariño, intenté resolver las cosas durante 6 años. Intenté hacerme más pequeña, más silenciosa, más conveniente. Intenté amarte tan perfectamente que quisieras tenerme cerca, pero me enseñaste que mi amor, mi presencia, mi propia existencia era algo que tolerabas en lugar de atesorar. Eso no es cierto, susurró, pero ambas sabíamos que lo era. La señora Walsh colocó otro documento sobre la mesa. Su madre está preparada para presentar una reclamación para la devolución de sus contribuciones financieras, bajo la teoría legal del enriquecimiento injusto. Sin embargo, también está preparada para considerar un acuerdo alternativo. Ricardo se inclinó hacia adelante, activando sus instintos comerciales. ¿Qué tipo de acuerdo? Respiré hondo, sintiendo el peso del momento. Esta era mi oportunidad de hablar con la verdad con amor, de establecer límites sin odio, de elegir la dignidad sin destruir las relaciones. Te perdono, dije, las palabras llevando más poder que cualquier amenaza legal. Te perdono por tratarme como si fuera inútil. Te perdono por hacerme sentir que mi amor era una carga en lugar de un regalo. Pero ya no te voy a dar la razón. Emily me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. El concepto de perdón sin capitulación, de amor sin comportamiento de felpudo, aparentemente estaba más allá de su comprensión. Quiero que me devuelvan $100,000 de la venta de la casa, continué. Eso me dará lo suficiente para asegurar una vivienda independiente y vivir con dignidad. A cambio, perdonaré la deuda restante y renunciaré a cualquier reclamo sobre tu propiedad. No tenemos $100,000, dijo Ricardo rápidamente. Entonces tendrás que refinanciar, respondió la señora Walsh sin problemas. Dada la plusvalía que ha construido en la propiedad con el pago inicial de la señora Morrison, eso no debería ser difícil. Emily encontró su voz. ¿Y entonces qué? ¿Simplemente desaparecerás de nuestras vidas? ¿Abandonarás a tus nietos? La acusación estaba diseñada para herir, para hacerme sentir culpable por elegir mi propio bienestar por encima de su conveniencia. Pero me había preparado para este momento a través de horas de oración y reflexión. Amaré a Tyler y Grace por el resto de mi vida, dije con firmeza.
pero los amaré desde un lugar de fortaleza en lugar de desesperación. Seré su abuela, no su carga. Y tal vez, si me ven viviendo con dignidad y autorrespeto, pueda enseñarles algo valioso sobre cómo las personas deben tratarse entre sí. Estás siendo egoísta, dijo Emily, alzando la voz. Estás poniendo tus sentimientos heridos por encima de la unión familiar. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 73 años, pero también sintiéndome más viva que en décadas. Emily, pasé 6 años poniendo la unión familiar por encima de mi dignidad humana básica. Lo llamé amor cristiano, pero creo que Dios me está llamando a algo diferente ahora. Metí la mano en mi bolso y saqué mi gastada Biblia, abriéndola a un pasaje que había marcado la noche anterior. Mateo 10:39 dice: El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Perdí mi vida tratando de ganar tu amor. Ahora la estoy encontrando eligiendo amarme a mí misma como Dios me ama a mí. Emily me miró fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Por un momento, vi a la niña que solía ser, la que se había metido en mi regazo cuando estaba asustada, que me había tomado de la mano para cruzar calles concurridas, que una vez me dijo que era la mejor mamá del mundo. No quiero perderte, susurró. Mi corazón se rompió y sanó simultáneamente. No tienes que perderme, cariño, pero sí tienes que elegir tenerme de verdad, no como un cajero automático conveniente o una sirvienta residente, sino como tu madre que merece amor y respeto. Ricardo ya estaba calculando, pude verlo en su expresión. $100,000 era menos de lo que perderían si yo emprendiera acciones legales completas. Era una decisión comercial, nada más. Necesitaremos tiempo para organizar la financiación, dijo finalmente. La señora Walsh asintió. Tiene 30 días. Hasta entonces, la señora Morrison se quedará en otro lugar. Mientras nos preparábamos para irnos, Emily extendió la mano y me agarró de la mano. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. No me di cuenta. No pensé. Le apreté los dedos suavemente. Lo sé, cariño. Pero pensar en ello ya no es suficiente. Si me quieres en tu vida, necesitas demostrarme que mi presencia es un regalo, no una carga. Necesitas tratarme como alguien a quien realmente quieres tener cerca. ¿Y si lo hacemos? ¿Si cambiamos? Le sonreí, sintiendo el amor que nunca había muerto a pesar de todo lo que había pasado entre nosotras. Entonces quizás podamos construir algo real esta vez, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la obligación financiera. Al salir de esa sala de conferencias, me sentí más ligera de lo que había estado en años, no porque hubiera ganado alguna victoria sobre mi familia, sino porque finalmente había recordado quién era. Bárbara Morrison, hija de Dios, digna de amor y respeto, lo suficientemente fuerte como para exigirlo sin disculpas. La batalla no había terminado, pero por primera vez en 6 años, estaba luchando por algo que valía la pena. Mi propia alma. 3 meses después, me paré en la puerta de mi propio departamento por primera vez en 6 años. Las llaves se sintieron sustanciales en mi palma. Su peso representaba algo que casi había olvidado que existía. El derecho a controlar mi propio espacio, mi propio tiempo, mi propia vida. El departamento era pequeño, pero perfecto. Una unidad de un dormitorio en un complejo para personas mayores llamado Jardines del Sol, a 20 minutos de la casa de Emily, pero a mundos de distancia de la atmósfera asfixiante de la que había escapado. La sala de estar tenía grandes ventanales que daban al este, lo que garantizaba que la luz del sol de la mañana iluminaría mi Biblia durante mis devociones diarias. La cocina era compacta pero funcional, con suficiente espacio en la encimera para preparar comidas para mí y para algún que otro invitado que realmente deseara mi compañía. Pero, lo más importante, era mío. Cada decisión sobre la colocación de los muebles, el color de las paredes y la decoración reflejaba mis preferencias, en lugar de la tolerancia de otra persona hacia mi existencia. Winona me ayudó a mudarme, junto con Tyler y Grace. Mis nietos habían insistido en participar a pesar de la evidente incomodidad de sus padres con el arreglo. Al ver a Tyler llevar cuidadosamente mis pocas posesiones restantes por las escaleras,
Me maravillé de cómo mi decisión de elegir la dignidad le había dado permiso para mostrar su amor abiertamente, en lugar de ocultarlo para evitar conflictos familiares. «Abuela, ¿podemos ayudarte a elegir muebles nuevos?», preguntó Grace, con su joven rostro radiante de emoción. Vi unas sillas muy bonitas en la tienda de segunda mano, que se verían increíbles junto a tu ventana. La sugerencia me hizo sonreír. En la casa de Emily, Grace apenas había reconocido mi presencia. Ahora, liberada de la dinámica tóxica que había envenenado las relaciones familiares, estaba descubriendo que su abuela era en realidad alguien que valía la pena conocer. «Me encantaría tu ayuda, cariño», respondí, queriendo decir cada palabra. El acuerdo de $100,000 había llegado exactamente 30 días después de nuestra reunión, acompañado de una breve nota del abogado de Ricardo, confirmando los términos de nuestro acuerdo. Ningún mensaje personal de Emily o Ricardo, ningún reconocimiento del dolor que habían causado o de la relación que habían dañado. Solo una transacción comercial que concluía un acuerdo comercial. Pero no sentí amargura por su enfoque clínico. Su incapacidad para ofrecer una disculpa genuina o mostrar un remordimiento auténtico era información, no un insulto. Me decía todo lo que necesitaba saber sobre nuestra situación y lo que podía esperar de manera realista de futuras interacciones. Con la ayuda de Winona, había encontrado este departamento, había comprado muebles básicos y había establecido las rutinas que definirían mi nueva vida. Por primera vez desde la muerte de Harold, me despertaba cada mañana emocionada por el día que se avecinaba, en lugar de temer las minas terrestres emocionales que tendría que navegar. Mis mañanas comenzaban con café y oración en mi soleada sala de estar, con mi Biblia abierta sobre la pequeña mesa que había colocado perfectamente para que le diera la luz de la mañana. No más oraciones susurradas en un dormitorio estrecho. No más esconder mi fe para evitar incomodar a otros. Podía alabar a Dios tan alto como quisiera, cantar himnos mientras preparaba el desayuno, dejar mi rosario en la encimera de la cocina, sin disculparme por su presencia. La libertad de practicar mi fe abiertamente se sentía como emerger de una cueva a una luz solar brillante. Me había unido a la Iglesia Episcopal de San Mateo, no porque estuviera abandonando mis raíces presbiterianas, sino porque su programa para personas mayores ofrecía exactamente lo que necesitaba: comunidad, propósito y oportunidades para servir a los demás, en lugar de simplemente ser servida. El pastor, el padre Miguel, era un hombre de unos 40 años que había crecido cuidando a su abuela anciana y entendía los desafíos únicos que enfrentan las personas mayores en las familias modernas. «Señora Morrison», me dijo durante nuestra primera reunión, «quiero que sepa que su experiencia no es inusual. Muchos adultos mayores se encuentran atrapados entre su deseo de mantener la independencia y la necesidad de sus familias de controlar sus circunstancias. Encontrar el equilibrio requiere sabiduría, coraje y fe». A través del programa de extensión para personas mayores de la Iglesia, comencé a ser voluntaria en un centro de alfabetización local, enseñando habilidades de lectura a adultos que nunca habían aprendido o habían perdido sus habilidades debido a una enfermedad o lesión. El trabajo me recordó por qué me había convertido en maestra en primer lugar, no por el reconocimiento o la gratitud, sino por la profunda satisfacción de ver a alguien descubrir sus propias capacidades. «Señora Bárbara», dijo María, una mujer de 60 años que aprendía a leer para poder ayudar a su nieto con la tarea, «me hace sentir inteligente en lugar de estúpida». «¿Cómo hace eso?». La pregunta me hizo llorar porque me di cuenta de que durante 6 años había olvidado cómo hacer que alguien se sintiera valorado y capaz. Me había centrado tanto en ganar la aprobación que había perdido el contacto con mi don de ver el potencial en los demás y de ayudarlos a darse cuenta. Mis tardes de los martes las pasaba en el centro comunitario, participando en un grupo de apoyo para viudas y viudos. Inicialmente, había asistido para procesar mis sentimientos sobre la muerte de Harold, pero descubrí que mi dolor más reciente, la pérdida de las relaciones familiares que había pensado que eran reales, requería la misma atención y curación. «Lo dejé todo por ellos», compartió Dorotea,
Una mujer cuyos hijos adultos la habían mudado de Florida a Minnesota sin consultar sus preferencias. Mis amigos, mi casa, mi independencia. Y ahora actúan como si debiera estar agradecida por el privilegio de ser completamente dependiente de su caridad. Las historias eran desgarradoramente similares. Padres ancianos que habían sacrificado su autonomía por la cercanía a la familia, solo para descubrir que el amor sin respeto no era realmente amor en absoluto, pero al compartir nuestras experiencias, encontramos fuerza y solidaridad. Nos recordamos mutuamente que nuestro valor no estaba determinado por la capacidad de nuestras familias para apreciarnos. Mis tardes de los miércoles pertenecían a un club de lectura que se reunía en la biblioteca local. Leíamos de todo, desde ficción contemporánea hasta memorias espirituales, participando en discusiones que desafiaban mi forma de pensar y ampliaban mi perspectiva. Por primera vez en años, a la gente le interesaban mis opiniones, mis ideas, mis interpretaciones de temas complejos. Bárbara, ¿qué pensaste de la relación madre-hija en esta novela?, preguntó Janet, nuestra facilitadora del grupo. Me encontré analizando la dinámica familiar ficticia con la sabiduría ganada con esfuerzo de alguien que había vivido desafíos similares. Mis contribuciones a nuestras discusiones fueron valoradas, citadas, recordadas de una semana a otra. Yo importaba a estas personas no porque pagara sus facturas o me mantuviera al margen, sino porque mis pensamientos y experiencias enriquecían su comprensión del mundo. El desarrollo más sorprendente de mi nueva vida fue la amistad que entablé con mi vecina, la señora Elizabeth Chen, una viuda de finales de los 60 que se había mudado a Jardines del Sol después de vender el restaurante que ella y su esposo habían operado durante 30 años. Elizabeth era todo lo que había olvidado que podía ser, con opiniones, risueña, curiosa por la vida, sin miedo a ocupar espacio en el mundo. Bárbara, me dijo una tarde mientras estábamos sentadas en el pequeño patio fuera de mi departamento, compartiendo té y mirando la puesta de sol. Pareces diferente a como eras cuando te mudaste por primera vez. De alguna manera, más fuerte. Consideré su observación mientras tomaba el té de jazmín que había traído de su extensa colección. Creo que estoy recordando quién solía ser, antes de empezar a disculparme por existir. ¿Y quién eras? La pregunta requería una reflexión real. Durante tanto tiempo, me había definido en relación con los demás. La esposa de Harold, la madre de Emily, la abuela de Tyler y Grace. Pero despojada de esas identidades externas, ¿quién era Bárbara Morrison? Era maestra, dije lentamente. Alguien que creía que cada persona tenía un potencial que valía la pena desarrollar. Tenía curiosidad por todo. Libros, ideas, las historias de la gente. Reía fácilmente. Tenía fuertes opiniones sobre cosas que me importaban. Podía ser terca cuando creía tener razón. Elizabeth sonrió. Esa mujer suena como alguien con quien me gustaría ser amiga. Ella es alguien con quien me gustaría ser amiga también, respondí, sorprendida por la realización. Mi relación con Tyler y Grace se había profundizado de maneras que no esperaba. Libre de la presión de ganarme mi lugar en sus vidas, simplemente podía disfrutar de su compañía y ofrecerles el regalo de un adulto que escuchaba sin juzgar ni tener una agenda oculta. Tyler me llamaba 2 veces por semana para discutir todo, desde las dificultades escolares hasta el drama con los amigos y sus crecientes preguntas sobre la fe y el propósito. Abuela, ¿crees que Dios realmente escucha las oraciones?, preguntó durante una de nuestras conversaciones. Creo que Dios escucha todo, respondí. Pero a veces la respuesta no es lo que esperamos o queremos. A veces, la respuesta de Dios es darnos la fuerza para cambiar las situaciones que no funcionan, en lugar de la paciencia para soportarlas para siempre. Grace había comenzado a visitarme cada 2 sábados, generalmente trayendo tareas o proyectos de arte que nos daban actividades para compartir. Pero, lo más importante, traía preguntas sobre cómo convertirse en mujer, sobre las relaciones, sobre cómo saber cuándo alguien realmente te ama versus cuándo solo te está usando. ¿Cómo se nota la diferencia, abuela?, preguntó una tarde mientras trabajábamos en un proyecto escolar sobre historia familiar. Dejé mis tijeras y la miré con seriedad.
Las personas que te aman quieren que seas tú misma, incluso cuando eso les resulta inconveniente. Las personas que te están usando quieren que seas lo que sea que les facilite la vida, incluso cuando eso te hace desaparecer. Asintió pensativamente. ¿Es por eso que te mudaste? ¿Porque mamá y papá querían que desaparecieras? La pregunta fue dolorosa pero necesaria. Tus padres me aman, Grace, pero no sabían cómo amarme y respetarme al mismo tiempo. A veces, la gente necesita espacio para descubrir cómo hacer ambas cosas. ¿Eres más feliz ahora? Miré a mi pequeño departamento, a las fotos que había elegido para las paredes, a los libros apilados en los estantes según mis preferencias, a la mesa de la cocina donde comía comidas que había seleccionado y preparado para mi propio disfrute. Sí, cariño, soy más feliz, no porque quisiera dejar a tu familia, sino porque necesitaba recordar que merezco ser amada, incluso cuando el amor requiere esfuerzo de otras personas. Cuando la primavera se convirtió en verano, me di cuenta de que mi vida había adquirido un ritmo y una riqueza que casi había olvidado que era posible. Cada día traía oportunidades para aprender, para servir, para conectar con los demás, para descubrir nuevos aspectos de mí misma que habían estado enterrados bajo años de tratar de ser lo que otras personas necesitaban que fuera. Ya no estaba esperando la aprobación de otra persona para sentirme valiosa. Ya no estaba midiendo mi valor por la cantidad de espacio que ocupaba o por la poca necesidad que expresaba. Estaba viviendo como la mujer que Dios me había creado para ser, compleja, capaz, merecedora de amor y respeto, digna de ocupar espacio en el mundo. Y por primera vez en 6 años, cuando me arrodillaba junto a mi cama cada noche para las oraciones vespertinas, le agradecía a Dios no por la paciencia para soportar malos tratos, sino por el coraje de exigir algo mejor. Gracias, Señor, susurré en la pacífica oscuridad de mi propio dormitorio, por recordarme que tus hijos están destinados a florecer, no solo a sobrevivir. La mujer en la que me había convertido era alguien que me enorgullecía conocer, y mañana se despertaría en su propio espacio, tomaría sus propias decisiones y viviría su propia vida con la plena bendición del Dios que nunca había querido que desapareciera. Un año después, estaba en mi cocina preparando la cena de acción de gracias, no para una familia que toleraba mi presencia, sino para personas que habían elegido pasar sus vacaciones conmigo. El aroma a pavo asado llenaba mi pequeño departamento, mezclándose con el aroma del relleno casero y la tarta de calabaza que se enfriaba en la encimera. Por primera vez en 7 años, estaba cocinando una comida festiva con alegría en lugar de ansiedad. Elizabeth se había ofrecido a ser anfitriona de la reunión en su departamento más grande, pero insistí en hacerlo yo misma. Después de años de que mis contribuciones fueran desestimadas o criticadas, quería crear algo hermoso en mi propio espacio, para demostrarme a mí misma que todavía era capaz de nutrir a los demás, sin perderme en el proceso. Mis invitados comenzaron a llegar a las 2 de la tarde. Winona llegó primero, llevando una botella de vino y la cálida sonrisa que me había sostenido durante el periodo más oscuro de mi vida. Dorothy y Janet, de mi grupo de apoyo, la siguieron, junto con María del Centro de Alfabetización y el padre Miguel de la iglesia. Incluso la señora Pérez, mi antigua vecina, había conducido desde el antiguo vecindario, trayendo su famosa cazuela de camote. Pero las llegadas que más significaban para mí eran las de Tyler y Grace, que habían pedido permiso para pasar el día de acción de gracias conmigo, en lugar de asistir a la cena formal de sus padres. Con 14 y 16 años ahora, eran lo suficientemente mayores para tomar sus propias decisiones sobre cómo pasar su tiempo y con quién querían compartir momentos importantes. «Abuela, esto huele increíble», dijo Tyler, abrazándome, lo que se sintió como volver a casa. «Extraño mucho tu cocina». Grace apareció detrás de él, llevando un centro de mesa hecho a mano que había creado en su clase de arte, un arreglo de hojas de otoño y pequeñas calabazas que colocó con orgullo en el centro de mi mesa de comedor. Quería contribuir con algo hermoso a tu hermosa cena. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa que se había convertido en el corazón de mi nueva vida, miré a cada rostro iluminado por la cálida luz de las velas que Grace había encendido. Estas eran personas que habían elegido estar aquí,
que valoraban mi compañía lo suficiente como para pasar sus vacaciones en mi pequeño departamento, en lugar de cualquier otro lugar al que pudieran haber ido. «¿Antes de comer?», dije, de pie a la cabecera de la mesa. «Me gustaría dar gracias». Las palabras llevaban un peso que iba más allá de su significado religioso. Durante años, había susurrado oraciones para evitar ofender a alguien. Ahora las pronunciaba en voz alta, con claridad y confianza, como expresiones de gratitud de una mujer que había aprendido la diferencia entre ser humilde y ser humillada. Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos en este día de gratitud. Te damos gracias por las segundas oportunidades, por los nuevos comienzos y por el coraje de construir vidas que honren a las personas que nos creaste. Te damos gracias por la comida que estamos a punto de compartir, pero, lo más importante, por el amor que nos ha traído a esta mesa. En el nombre de Jesús, amén. La conversación que siguió fue rica en risas, historias y el tipo de profunda conexión que ocurre cuando las personas se sienten seguras de ser ellas mismas. Dorotea habló de su decisión de mudarse de vuelta a Florida, eligiendo la cercanía con amigos de toda la vida, sobre la cercanía con hijos que la trataban como una carga. María compartió noticias sobre el progreso académico de su nieto, hecho posible por las habilidades de lectura que había desarrollado en nuestro programa. Tyler discutió sus planes para la universidad, su creciente interés en el trabajo social y su deseo de ayudar a las familias a navegar situaciones difíciles con más gracia y comprensión de lo que había presenciado en su propia infancia. Grace habló de su arte, de sus sueños de estudiar diseño y de su creciente conciencia de cómo la dinámica familiar afectaba la capacidad de todos para florecer. «Abuela», dijo Grace mientras retirábamos los platos de la cena, «quiero que sepas que verte elegirte a ti misma me enseñó algo importante sobre el autorrespeto. No dejaré que nadie me trate de la manera en que te trataron, ni amigos, ni novios, ni siquiera familia». Las palabras me golpearon con la fuerza de la revelación. Mi decisión de exigir dignidad no solo había cambiado mi propia vida, le había demostrado a mi nieta que merecía ser valorada, respetada y amada por lo que era, en lugar de por lo que podía proporcionar a los demás. «Ese es el mayor regalo que podrías darme», respondí, con la voz ahogada por la emoción. «Saber que mi historia te ayudó a entender tu propio valor». A medida que la noche terminaba y mis invitados se preparaban para irse, el padre Miguel se quedó para ayudar con la limpieza final. «Bárbara», dijo mientras envolvíamos las sobras de pavo, «quiero que sepas que tu transformación ha sido inspiradora de ver. Le has mostrado a toda nuestra congregación cómo es elegir la fe sobre el miedo, la dignidad sobre la desesperación». «No estoy segura de haber elegido nada», respondí honestamente. Creo que finalmente estaba lista para recibir lo que Dios había estado tratando de darme todo el tiempo, el conocimiento de que sus hijos están destinados a ser atesorados, no tolerados. «Eso es exactamente lo que quiero decir», sonrió. «Te has convertido en un testimonio vivo de la verdad de que nunca es demasiado tarde para reclamar la vida que Dios pretendía para ti». Después de que todos se fueron, me senté en mi sala de estar, rodeada del agradable caos de una reunión exitosa. Platos para lavar, sobras para guardar, recuerdos para atesorar. Pero en lugar de sentirme exhausta por el trabajo de la hospitalidad, me sentí llena de energía por la alegría de compartir mi hogar con personas que realmente querían estar allí. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emily. «Espero que hayas tenido una linda acción de gracias. Los niños dijeron que la cena estuvo maravillosa. Fue el primer contacto que había tenido con ella en 3 meses. No una disculpa, no una invitación a reconciliarme, solo un breve reconocimiento de que Tyler y Grace habían elegido pasar las vacaciones conmigo. Pero enterrado en esas pocas palabras, sentí algo que podría haber sido el comienzo del respeto. Respondí simplemente, «Fue hermoso, gracias». No profundicé en los detalles de mi celebración, ni extendí una invitación para un futuro contacto. Había aprendido que las relaciones construidas sobre el respeto mutuo requerían que ambas partes hicieran un esfuerzo, y ya no estaba dispuesta a cargar con toda la carga emocional de mantener conexiones con personas que me veían como una obligación en lugar de un regalo.
A la semana siguiente, recibí una llamada inesperada de mi abogada, la señora Walsh. Ricardo había sido arrestado por falsificar datos de ensayos farmacéuticos, y los procedimientos legales habían revelado un patrón de corrupción que se remontaba a varios años. La noticia debería haberme traído satisfacción, la reivindicación del hombre que me había tratado con tanta crueldad casual. En cambio, solo sentí tristeza por las decisiones que lo habían llevado a ese momento, y preocupación por cómo el escándalo afectaría a Tyler y Grace. «Las autoridades quieren entrevistarte», explicó la señora Walsh. «Aparentemente, estabas presente en su casa durante el periodo de tiempo en que ocurrieron algunos de los presuntos delitos. Esperan que hayas presenciado algo relevante para su investigación». De hecho, había presenciado algo relevante. Las llamadas telefónicas nocturnas de Ricardo discutiendo modificaciones a los ensayos, su estrés por las investigaciones de la FDA, sus costosas compras que parecían desproporcionadas a sus ingresos legítimos, pero también sabía que testificar en su contra dañaría aún más mi ya frágil relación con Emily y podría lastimar a mis nietos. «Diré la verdad», dije finalmente. «Lo que sea que haya visto, lo que sea que haya oído, lo informaré con honestidad, pero no especularé ni exageraré para saldar viejas cuentas». La entrevista con los investigadores federales tuvo lugar en un edificio de oficinas del centro, y respondí a sus preguntas con la misma honestidad directa que había llevado a mi carrera docente. Sí, había observado el comportamiento de Ricardo durante las llamadas telefónicas nocturnas. Sí, lo había oído discutir modificaciones a los datos de los ensayos. No había entendido todas las implicaciones de lo que estaba presenciando en ese momento. Cuando los investigadores preguntaron por qué nunca había informado mis sospechas, me detuve para considerar la pregunta cuidadosamente. «Porque estaba concentrada en sobrevivir en esa casa», respondí. Estaba tan preocupada por ser vista como problemática o ingrata, que ignoré las señales de comportamiento que me incomodaban. Prioricé mantener la paz sobre buscar la verdad. La admisión fue dolorosa pero necesaria. Mis años de desesperada acomodación me habían hecho cómplice de mi propio silencio. Me habían impedido hablar cuando era testigo de una mala acción, porque me aterrorizaba dar a mi familia cualquier razón adicional para rechazarme. Pero ya no era esa mujer. La Bárbara Morrison que se sentó en ese estéril edificio de oficinas era alguien que entendía que decir la verdad no era una traición, que la lealtad no requería silencio ante un comportamiento dañino, que el amor a veces exigía el coraje de decir verdades difíciles. 6 meses después, Ricardo fue condenado y sentenciado a prisión federal. Emily perdió su trabajo en la clínica médica donde había trabajado, y su casa, la casa que yo había ayudado a comprar, fue embargada como parte del acuerdo legal con las víctimas de Ricardo. Tyler y Grace se mudaron con los padres de Ricardo, mientras Emily luchaba por reconstruir su carrera y reputación. Podría haber esperado sentirme reivindicada por su caída, pero en cambio sentí pena por la familia que había sido destruida por secretos, mentiras y el tipo de compromiso ético que había envenenado cada relación a su paso. Su sufrimiento no me trajo alegría, solo una comprensión más profunda de cómo el comportamiento destructivo, en última instancia, destruye a las personas que lo practican. Cuando Tyler llamó para contarme sobre la mudanza, su voz estaba cargada con el peso del conocimiento adulto que había llegado demasiado pronto. «Abuela, ahora entiendo por qué te fuiste. La casa estaba llena de mentiras, ¿verdad? No solo las mentiras de papá, sino la forma en que todos fingíamos que todo estaba bien cuando no lo estaba». «Sí, cariño», respondí suavemente. «Y lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera. ¿Lamentas haber testificado contra papá?» Consideré la pregunta cuidadosamente. «Lamento que tu padre haya tomado decisiones que lastimaron a la gente. Lamento que esas decisiones hayan destruido a tu familia. Pero no lamento haber dicho la verdad cuando me pidieron que lo hiciera. Decir la verdad es un acto de amor, incluso cuando es doloroso». Mano, cuando el invierno se convirtió en primavera en mi segundo año de vida independiente, reflexioné sobre el viaje que me había llevado de la desesperación a la dignidad. La mujer que una vez susurró oraciones para evitar ofender a alguien,
Ahora dirigía un grupo de estudio bíblico en el centro comunitario. La mujer que se había disculpado por existir ahora era voluntaria como defensora de otras personas mayores que enfrentaban la explotación familiar. Había aprendido que el amor de Dios no se demostraba a través de mi disposición a desaparecer, sino a través de mi coraje para reclamar la vida que Él me había dado. Había descubierto que el perdón cristiano no requería permitir un comportamiento dañino, que la misericordia no exigía el martirio, que la gracia podía ofrecerse sin sacrificar el autorrespeto. Lo más importante, había recordado que yo era Barbara Morrison, no solo la madre de Emily o la abuela de Tyler y Grace, sino una mujer creada a imagen de Dios, digna de amor y respeto, capaz de construir una vida llena de propósito y alegría. Mientras me preparaba para otro día de enseñar a leer a adultos, de apoyar a las viudas en duelo, de compartir comidas con amigos que valoraban mi compañía, ofrecí mi oración diaria de gratitud. Gracias, Señor, por nunca darme por vencida. Gracias por amarme lo suficiente como para exigir que me ame a mí misma. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para convertirme en la persona que me creaste. La cosecha de mi nueva vida fue abundante, no en riqueza material, sino en relaciones construidas sobre el respeto mutuo, en el servicio que honraba mis dones y en la profunda paz que proviene de vivir auténticamente en el amor de Dios. Había aprendido que a veces el mayor acto de fe no es soportar el sufrimiento, sino elegir florecer. A veces, lo más cristiano que puedes hacer es negarte a permitir que otros te traten como menos que el hijo amado de Dios que eres. Y en esa elección, había encontrado no solo la supervivencia, sino la resurrección. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, como si tu amor se diera por sentado mientras tus necesidades eran ignoradas? ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente quiere que sus hijos desaparezcan en nombre de mantener la paz? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta y suscríbete a este canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesite escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que alguna vez se han sentido olvidados o indignos de amor. Son vistos, son valorados y merecen florecer a la luz de su gracia. En el nombre de Jesús. Amén.